Yo creo que digamos como que esa idea de convertirse una cosa en otra no es como no es una cosa inmediata, sino que se basa, pensaría yo, como en una serie de procesos, y esos procesos están básicamente motivados por una necesidad interior. O sea, no puede ser como impuesto, sino que es más como como una necesidad que aparece como una especie de, diría yo, una especie de insatisfacción, donde uno comienza, al menos en mi caso, que tuve una formación inicial en ingeniería, fue terminar la carrera y decir, bueno, pero es que como que, ¿y ahora qué? O sea, falta mucho, o sea, ya terminé la carrera, pero ya, eso fue todo. Y como que es más como un encuentro con una insatisfacción, y uno busca como de qué manera esa cosa que queda faltando, entonces, ¿qué puede ser? En mi caso, pues esa búsqueda me llevó a estudiar fotografía por cuenta propia, a estudiar vitrales, a estudiar diseño gráfico, y terminó como esas diferentes búsquedas, terminé llegando a la Escuela de Artes, y ahí comencé a tener como una reflexión muy distinta de las reflexiones que dentro de toda la carrera de ingeniería me habían puesto, y eran unas preguntas que me confrontaban con cosas propias. Siempre, digamos, en la carrera de ingeniería, lo que uno aprendía a resolver eran problemas de otros, eran problemas ajenos, a veces muy abstractos, a veces más concretos, pero todos eran problemas de otros. Entonces uno como ingeniero se vuelve posiblemente muy bueno en eso, en analizar problemas que hay veces que para uno ni siquiera eran problemas, pero eran lo que le ponían a uno a estudiar. Yo creo que las grandes como encuentros, o las grandes reflexiones que uno empieza a tener cuando empieza a estudiar otras cosas como artes plásticas, es que las preguntas comienzan a surgir de uno mismo. Entonces ya uno no espera que la pregunta surja de otro y que uno llegue a resolver esa pregunta, sino que uno mismo es el que se pone sus propias preguntas. Pero entonces también aparece, ¿y entonces qué son las cosas que a mí verdaderamente me motivan o me interesan? Y yo creo que ahí es donde aparece o comienzan a aparecer esas otras puertas que se empiezan a abrir, pero son basadas en unas búsquedas interiores. Del otro lado, yo no pensaría que, ya pensándolo, si un artista se vuelva ingeniero, tampoco creo que sea, y que tenga que pasar eso. Yo creo que es más pensar en que hay una barrera que se establece al principio, y es que en la formación artística, en las escuelas de artes, durante pues mucho tiempo, las técnicas y tecnologías que se enseñaban pues estaban muy distantes de las cosas que nos vemos ahorita, que son computadores, que son microcontroladores. Eso estaba reservado para el mundo de la ingeniería, pero quienes estaban estudiando artes plásticas, eso no estaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que el artista tenía esas búsquedas interiores, esas necesidades de hacer cosas, pero entonces buscaba un ingeniero que se las hiciera. Entonces, en este caso aparecía como una relación utilitaria de la otra persona, o podría ser de amistad también quizás, pero finalmente quedaba el ingeniero haciendo lo mismo y era relegado a resolver problemas del otro. Yo creo que en el caso
las artes o de la formación en artes, también es fundamental la integración de una reflexión que no solamente sea sensible, sino que tenga el artista el conocimiento del funcionamiento de ciertos artefactos tecnológicos que le van a permitir llevar sus ideas a unos niveles posiblemente diferentes a los que habría hecho si no conociera las posibilidades que tiene. Entonces, más que volverse un ingeniero, yo creo que es que el artista conozca y establezca unos límites o unas posibilidades de existencia de la tecnología, que pueda hacer muchas cosas él mismo, pero que al mismo tiempo desarrolle un lenguaje que le permitiría ya establecer el diálogo con un especialista, posiblemente un ingeniero, y que le pueda decir con mayor claridad qué es lo que quiere. Eso les permite también establecer unos puentes de comunicación con esa otra persona y poder transmitir quizás de una manera más clara qué es lo que busca. Y al mismo tiempo, cuando establece esos diálogos y logra desarrollar unos proyectos que tienen una complejidad que él mismo no hubiera podido alcanzar, aprende de eso y ya su próximo proyecto posiblemente haya tener una apertura diferente con respecto a esos temas. Me gustaría recordar la frase de Arthur C. Clarke, que dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En ese sentido, cuando por primera vez aparece una tecnología nueva, la primera relación que tenemos con eso es obra de magia, es porque no lo comprendemos, porque hay parte de las cosas que no están terminadas, que no están completamente explicadas. Hay hilos escondidos, hay hilos invisibles, y esos hilos invisibles son los que nos hacen pensar que hay un mago detrás. Cuando comenzamos a mirar el funcionamiento de las cosas, esos hilos comienzan como a materializarse y comenzamos a entender cómo funcionan. Es el grado de conciencia del funcionamiento de los objetos el que cambia nuestra relación con ellos. Cuando utilizamos un celular, lo utilizamos de una manera pragmática, lo utilizamos para mandar un mensaje, para recibir un mensaje, para hablar con alguien. Pero todo el mecanismo que hay detrás queda oculto. A nosotros no nos importaría si eso está funcionando por un duendecillo que está escondido dentro del celular, que manda un mensaje telepático a otro duendecillo en otro celular, o si hay un mecanismo interno resonador electromagnético que envía la señal. ¿Por qué? Porque solamente nos enfocamos en la parte pragmática del objeto. Y de hecho, en muchas direcciones tecnológicas los diseñadores se han encargado de hacer cajas negras. La caja negra es básicamente ocultemos todo el mecanismo y dejemos solamente los botones de interfaz para que haya solamente un botón de enviar y un botón de recibir y no más. Y que no se metan a saber qué hay adentro. Eso no les corresponde. Eso ha tenido diferentes razones. Unas son mecanismos de, algunos dicen que de simplificar la relación con el objeto. Otros dicen que es una manera de ocultar el verdadero funcionamiento para que no pueda ser copiado. Lo cierto es que eso limita el conocimiento verdadero de lo que hay adentro. Si hay un duende o hay una bobina, queda oculto por el objeto. En la medida en que uno abra la caja negra y se encuentre que no hay un duende, o de pronto sí hay un duende, pero no lo entiendo, entonces esa magia comienza a develarse. Y ese develamiento de esa magia comienza uno a tener un mayor control de lo que está pasando. Puede comenzar a subvertirlo, puede comenzar a hackearlo, a intervenirlo, a cambiarle su funcionalidad, a alterarlo y a tener un mayor control de lo que ese objeto comercial habría tenido. Es posible que le dé una nueva significación y que la magia comience a resurgir. Pero la magia está basada y ese primer distanciamiento con la tecnología está basada es porque hay una cantidad de cosas ocultas que al no verlas, al no saber qué es lo que hay adentro, yo le doy el calificativo de magia, porque yo no sé qué es lo que está adentro. De hecho, recuerdo la historia del surgimiento de la radio y algunas personas que compraban estos primeros aparatos, estas cajas
de los cuales salían voces humanas, precisamente desbarataban la radio pensando que adentro habían unos pequeños duendecillos que eran los que se estaban encargando de sacarles esas voces. Porque la imaginación pues empieza a cobrar un papel ahí, vemos un objeto tecnológico, pero si no tenemos ni idea de su funcionamiento, entonces ¿qué nos queda? Acudir a esos seres que en el caso de un radio pues tiene que ser lo suficientemente pequeño para poder caber dentro de la cajita y tiene que tener pues una forma humana para poder producir una forma humana. Entonces nos ocurre que dentro de los radios hay duendecitos que son los que nos están diciendo las cosas. La universidad lo que hace es como tallar unas formas específicas que van a salir a trabajar dentro de un engranaje que ya está establecido. Entonces te dan la forma de ingeniero y esa forma de ingeniero encaja con la forma del engranaje de ingeniero que ya está en la sociedad. Pero finalmente ese ingeniero moldeado puede engranar muy bien con ese engranaje y digamos que puede en ese sentido práctico conseguir un trabajo. Pero el ingeniero pierde su capacidad crítica y no cuestiona ese engranaje en el cual está entrando, porque él fue formado para engranar en ese tipo de estructura. Pues yo creo que lo interesante es que cada uno se dé su propia forma. Eso significa que cada uno va a darse la forma de su búsqueda interior. Cuando va a salir a la sociedad, pues lo que va a buscar es con qué resuena en la sociedad, su forma, su propia forma que se puede ir construyendo y que además es una forma que se le va dando durante toda la vida, va a ir encontrando en el mundo con qué resuena y con qué encaja, en lugar de esperar que esa forma delimitada que parece no poderse cambiar, que generan las universidades, tenga necesariamente que empezar a cambiar. Cuando uno comienza a darse su propia forma, de alguna manera entra y tiene ese contacto con la sociedad, pues va generando una especie de cambios también, porque uno no va a encajar exactamente con lo que hay. Entonces, claro, comienzan a haber choques, pero comienzan a haber transformaciones. Esa es como la idea, de alguna manera, podemos llamar casi que quizás la idea alquímica de transformación interior, donde cada uno está construyendo uno está construyéndose su propia piedra, uno está labrando su propia piedra para generar una gran estructura que está construida por todos. Pero es una estructura orgánica, no es una estructura creada a la fuerza, es una estructura creada con conciencia, con un desarrollo que nace primero de cada uno y luego ese individuo llega a la sociedad a transformar ese lugar. Entonces, ahí es donde aparece también la relación entre la formación en ingeniería, la formación en artes, donde cada una por su parte trata de formar esas cajitas específicas. Lo interesante y lo necesario ahora es que esas cajitas comiencen a romperse y que cada uno comience a darle la forma. Ya no es un cubo, ya entonces uno puede tener una parte que es esférica, otra parte que es triangular, otra parte que es cuadrada. Pero uno es todo eso, uno no es una sola cosa. Entonces, ahí está el reto también de cómo la universidad tiene que transformarse en el futuro. O si no, las personas comienzan a sospechar y comienzan a dejar de ir a la universidad porque encuentran que hay muchas otras maneras de darse su propia forma. Que ya con todas las tecnologías uno puede ir accediendo a diferentes conocimientos e ir navegando durante un buen tiempo hasta encontrar como sus propias resonancias. Pero volviendo a lo anterior, lo más importante creo yo que es la propia experiencia. Uno solamente puede hablar con propiedad de una cosa que experimentó y vivió. Son solamente sus experiencias de las cuales podría comentar. Lo otro es repetir frases de otros. Pero esos otros fueron los que tuvieron posiblemente la experiencia o que repitieron frases de otros y de otros. Pero ahí estaríamos simplemente repitiendo cosas que no hemos vivido. Entonces, creo yo que el énfasis en el proceso de transformación educativo está basado en lugar de meter cosas de otros dentro de las personas, es
comenzar a quitar y a sacar, porque el conocimiento deriva desde cada uno. Entonces, en lugar de meter cosas, lo que yo creo es la posibilidad de generar experiencias para que se aprendan cosas, para que se cometan errores, porque uno básicamente aprende de cometer errores, para que tenga la posibilidad de cometerlos para aprender de ellos, en lugar de quedarse leyendo historias y experiencias ajenas. Una de las cosas que me motiva mucho estar acá es la posibilidad de tener un grupo que viene de diferentes disciplinas, que hay estudiantes de ingeniería, que hay estudiantes de comunicación, que hay estudiantes de diseño, y que estamos enfrentándonos a una posibilidad de experiencia tecnológica que está siendo compartida por todos, que está siendo construida por todos y que cada uno está mirando desde su propio ángulo. Entonces a mí me parece interesante a las personas que vienen de ingeniería confrontarlos con el desarrollo de tecnologías emocionales, en el sentido de que el ingeniero se le enseña a responder a un trabajo técnico y hasta ahí, digamos que se limita su trabajo, hasta ahí queda. ¿Qué se hizo con esa tecnología? No importaría. Y lo que creo es que hay un empobrecimiento grande desde el punto de vista personal si solamente se limita el ingeniero a hacer ese tipo de cosas y deja de ser propositivo, siendo él quien desarrolla la tecnología. Es como si nos hubiéramos compartimentalizado de tal manera que solamente una persona tiene derecho a hacer un pedacito de la labor, el otro solamente hace otro pedacito. Pero el ingeniero, que es el que desarrolla, que inventa la tecnología, está esperando que otro le dé el uso. Y para él es como, bueno, yo hice mi parte, que otro decida qué hacer con ella. El objetivo del taller es confrontar a los ingenieros y a los desarrolladores de tecnología para que ellos mismos piensen de manera sensible esas tecnologías que están desarrollando. Y de manera sensible quiero decir, no necesariamente buscando que se transformen en artistas, pero al menos que sí confronten esas tecnologías con su propia vida, con su vivencia propia, que los cuestionen de una manera emocional, que se den cuenta que la tecnología tiene una relación que no solamente es pragmática, práctica de cumplir una función, sino que cuando la tecnología entra en la vida cotidiana comienza a mezclarse de manera indisociable con la vida cotidiana. Toda tecnología comienza a alterar nuestra manera de actuar, querámoslo o no. Condiciona nuestros gestos, casi que condiciona nuestra forma de andar. Casi que uno comienza a caminar distinto cuando tiene un celular en la mano, cuando no lo tiene. Cuando alguien se monta en un carro, se transforma en otra persona. Entonces, ese cambio que se da en la personalidad con el uso de la tecnología, yo creo que es uno de los factores más importantes que se dan y que desde el mismo generación de la tecnología no se está cuestionando. Eso por el lado del punto de vista de las personas que vienen de ingeniería. De las personas que vienen desde el punto del arte, que tuvieron una formación, digamos, en la Facultad de Artes, donde la tecnología había quedado excluida, la invitación del taller es que puedan enfrentarse con una manera de desaparecer esa caja negra y que puedan manipularla, adaptarla y quizás comenzarla a condicionar para sus propias necesidades. Una tecnología creada por otros, pero que comienzan a entender cómo fue hecha.